Muy buenas tardes. La Academia en esta ocasión va a tratar un tema que tiene gran originalidad en este caso, no solo por el campo que va a abordar, que es el de los toros, el arte de los toros, sino el enfoque que le va a dar el conferenciante. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan García Cubillana para dar lectura al acta de acuerdo. Buenas tardes. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 26 de marzo de 2014 y recogida en el acta número 277, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso la conferencia titulada Alegorías, barbaridades, poemas y jocosidades sobre la fiesta de los toros, a cargo del ilustrísimo señor don Rafael Duarte Sánchez, poeta y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 28 de abril de 1992, por lo cual no se presenta. Gracias. Muchas gracias, don Juan García Cubillana. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Rafael Duarte Sánchez. Yo nunca me fío bien de estos artefactos, ¿se oye? Gracias. A finales, buenas tardes, esto es un despiste, con el calor perdonadme, excelentísimas autoridades, excelentísimo señor almirante, militares, civiles, compañeros, señoras, señores. A finales del siglo XVII, la condesa María Catalina de Aulnoy, una aristócrata francesa que visitó España, escribió un libro interesantísimo en relación del viaje a España, claro, en el que fue narrando en diversos lugares que conoció cómo eran nuestras costumbres vistas desde fuera. También nos llegarían posteriormente por don José de Leito y Piñuela y por una cantidad de documentos que iré mencionando, de actas y de, sobre todo, de escritos de escritores de los siglos de oro. Ella narraba un pasaje de una corrida de toros que tuvo la ocasión de presentar en la Plaza Mayor de Madrid. Describe el acontecimiento pasando por la indumentaria de los participantes, la colocación de los espectadores. La corrida que nos relata fue ordenada por el último Austria, su majestad el rey Carlos II, y según cuenta, las reses bravas ya procedían de Andalucía, donde había ganaderos especializados. Sabido es que los toros más bravos están en ese sitio, diría. Una vez llegados a la capital, los herraban y les daban de comer, tras lo cual escogían a los más apropiados para la lidia y los dejaban descansar. Cuando ya han descansado bastante, enarenan la plaza mayor y ponen alrededor barreras de la altura de un hombre que están pintadas con las armas del rey y su reino. Una corrida de toros con la presencia de la corte en pleno debía ser un auténtico espectáculo. Se daban cita en ello todas las clases sociales, ocupando el público los lugares establecidos según esa condición y rango social que tenían. Se encontraban alrededor del monarca los embajadores de los distintos reinos con presencia en Madrid, tales como Francia, Inglaterra, Polonia, Saboya, Suecia, Dinamarca y un nuncio de su santidad, entre otros.
También asistían los más altos funcionarios del Estado, pertenecientes al Consejo de Castilla, de Aragón, de la Inquisición, de las Indias, de la Guerra o de Hacienda. En Valladolid tengo constatado que el único que no iba a los toros era el obispo, la Inquisición. Están colocados cada uno según su rango y a costa del rey o la ciudad, que alquila los balcones, que se prolongaba durante horas la tal fiesta, pues por la mañana se corrían ciertas reces, 2, 3, 4, y por la tarde el resto, de 16 a 21 toros eran corridos en ese tipo de fiestas. Las corridas duraban mucho, se ofrecían suculentas meriendas, además de espectadores invitados por el rey, que se le daban diversos obsequios en cestas muy limpias. Ella dice, en esa merienda que consiste en frutas, dulces, helados, guantes, cinta, abanicos, jabones, medias de seda y ligas. De suerte que está valorada una de estas corridas en 100.000 escudos de la época. El pueblo, como no, pan y circo, se encontraba totalmente a gusto, y en tiempos de Felipe II, cuando el Papa Sixto V intentó prohibir los toros con la bula Salute Regis, la salud del rey, que rezaba de la siguiente manera: estos espectáculos tan torpes y cruentos no nos hacen falta anti nada. Más es de demonios que de hombres. Quedan abolidos en los pueblos cristianos. Prohibimos bajo pena de excomunión a todos los príncipes, cualquiera que sea su dignidad, lo mismo eclesiástica que laical, que asistan a tales espectáculos. Felipe II hizo caso omiso, ni se enteró o no quiso, ¿no? España siguió con esas corridas adornadas con pedrería, con ese espectro social tan determinado que llenaba esa plaza. Cuando todas las cosas están ya dispuestas, los capitanes de los guardias y los otros oficiales entran en la plaza montados en hermosísimos caballos, decía la marquesa de Olmé, y seguidos de la Guardia Española, alemana y borgoñona, iban desfilando vestidos de terciopelo y de raso amarillo, que es el color, decía, de las libreas del rey, con galones aterciopelados carmesí, oro y plata. Carmesí, oro y plata. ¿Dónde nos queda Cataluña, más España que esa? Los jinetes nobles eran los protagonistas de la fiesta. No lo oigo, ¿eh? Como lo tenía, de verdad que no. La organización de la corrida de toros, algo le ha pasado. La celebración de una corrida de toros dependía que fuera de carácter extraordinario el rey, o de carácter ordinario los municipales. Las reales nacían de una sugerencia de la Caza Real, o a propia iniciativa de este, era para recaudar fondos, y las municipales, a partir de ciertas cofradías de penitencia que las iban, por ejemplo, ahora estamos en plena feria de San Isidro en Madrid, y se organizaban este tipo de corridas, bien por San Isidro o bien por la canonización de Santa Teresa, y de San Juan y de Santa Ana. Incluso la gente de estas cofradías eran los que se encargaban de levantar la altura, las vallas de la altura de un hombre, con los parcos que debajo de los soportales de la Plaza Mayor acogían al pueblo perfectamente delimitado, y los balcones de las casas tenían que cederlo, pero los propietarios estaban muy contentos de cederlo porque les iban dando unos boletos para las partes bajas que ellos comercializaban perfectamente
y tenían un rédito importante. Los toros comprados por el ayuntamiento madrileño se transportaban, se dejaban descansar y allí terminó aquello. Quiero comentar, antes de entrar en lo que es la escritura en los distintos documentos, en que un auto del corregidor, por ejemplo, prohibía que se tiraran el número de perros que se echaban a los toros, porque la muerte del toro, caso de que fallara el alanceamiento y caso de que el rey no cogiera un arcabuz, Felipe IV, lo oiremos, en 1923 mata un toro con un arcabuz desde el par. Se mataban con las medias lunas, una especie de pica, con una media luna que descarretaba al toro, y para sujetarlo tiraban perros, de manera que en algún momento si se anticipaban y echaban demasiados perros, el toro prácticamente moría devorado. Y se levantaron ordenanza prohibiendo esto, ¿verdad? Bartolomé Benassar, la corrida caballeresca y la tauromaquia popular se conciben siempre como espectáculo en el marco festivo. El toro era el animal imprescindible, era el plato más delicioso y más regalado gusto para el paladar de la lozana juventud, que como buena juventud siempre estaba metida en todas las salsas, y aun de toda nación española, puede desear, tal como recoge una descripción de la Cofradía Penitencial de la Cruz en 1681, en que tuvieron lugar 2 funciones tauromaquias. Para festejar el nacimiento de Príncipe Felipe, los fastos nobles no solo se exhibieron en las cañas, había fiestas de caña como pequeños torneos, ¿no?, en las que participó Felipe III, el duque de Alba, el marqués de Cerralbo, el de Valcarrota, el de Coruña, el de Ayala, don Antonio de Toledo, el de Tábara y el conde de Salinas. Décadas después fueron don Juan de Rojas y Contreras, regidor de esta ciudad, don Juan Lisón de Tejada, caballero de la Orden de Santiago, los que demostraron su valor con ocasión de las fiestas de la beatificación en Valladolid de San Pedro Regalado. El 7 de septiembre de 1635, el ayuntamiento ya le pagaba 5 ducados a un mozo que decían que era de Olmedo, sería el caballero, no lo sé, es una broma, que toreó por la mañana a pie, es decir, estaba profesionalizándose el toreo tan tempranamente, cuando están diciéndonos constantemente que el toreo de ahora nace en el 18. Pedro Sánchez de Aceves, vecino de Salamanca, en la Andalucía, vendió en 1614 al Consejo nada menos que 21 toros para las fiestas de beatificación de Santa Teresa de Jesús. Y con motivo de la fiesta de la Ascensión, se corrieron también novillos enmaromados, esto de correr el toro del aguardiente o el toro de cuerda, ya estaba aquí en las calles, con novillos, incluso bueyes y vacas ensogadas. En 1629, por decisión del ayuntamiento, se corrieron toros y novillos y enmaromados con el nacimiento del príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV. Hubo novillos en la rendición de Lérida en 1647 y también el concejo en otro lugar haría un despeño de toros en el río Pisuerga, un poco como la cabra esa de Manganeses de la Polvorosa y el campanario, ¿no?, que tanto todo el mundo critica, un despeño de toros en el río Pisuerga en la Huerta del Rey, agasajando al rey Felipe IV. La Cancillería, la Inquisición, la ciudad, el Cabildo, la Universidad y el Colegio de Santa Cruz estaban en esos fastos siempre. Y las reses muertas eran entregadas a conventos, a pobres de la cárcel o a niños de la doctrina que no tenían que comer. Nos suena lo del pan nuestro,
La corrida de toros de este montante tenía de 16 a 21 toros, varas para los vaqueros, papeles de colores para la rendería, garrocha y gastos menudos, vaqueros, limpiar y enarenar la plaza. Salía aproximadamente por 13.202 reales de vellón. El regimiento abría y cerraba el toril, como siempre había una cantidad de personas increíble, ¿no?, en este tipo de espectáculos. Abrir y cerrar las puertas de los encierros, armar y desarmar el toril, rocín para la lanzada, el caballo de picar, que llamaríamos hoy, alquiler de los 4 balcones de las oidoras, los ministriles, los clarines, el portero que asiste a la corrida, los alguaciles, los toreros, las hierbas para el corredor, para oler bien, alquiler de balcones, los refrescos, los regalos, un dinero. Un maravedí de entonces equivaldría hoy a 0,20 euros. Hagamos cuenta, yo me niego. Estamos pues en pleno siglo XVII. Hay fiesta de toros en Madrid, es el año 1622, y el conde de Villamediana, que va a morir por orden real, según escribiera Góngora, que se chandea de don Pedro Vergel, un alguacil mayor de su majestad, de quien escribió después de verlo partir plaza una tarde de toros. Fiesta de toros y caña, hizo Madrid a su rey, y por justísima ley llena de ilustres hazañas. Qué galán que entró Vergel con cintillo de diamantes, diamantes que fueron antes diamantes de su mujer, como que no las gastaba. Mal gobierno fue por Dios, sabiendo que se embaraza la fiesta, echar en la plaza los toros de dos en dos, el Vergel y el toro, claro. De otras armas te apercibes, toro para tu defensa, que a Vergel no hacen ofensa cuernos, pues con ellos vive. El conde, dicen que blasonó en una fiesta de que sus amores eran reales. El rey dice, a leyenda urbana, que dijo que picaba muy alto, y bueno, pues murió de un virotazo en la calle Mayor. Era el correo de su majestad. Don Plácido González Hermoso, cronista taurino, propietario de Blog Taulófago, consigna en su efeméride que el 6 de junio de 1622 rejonea por última vez en la Plaza Mayor de Madrid el conde de Villamediana, don Juan de Tarsis y Peralta. Un poco antes, Francisco de Quevedo había escrito aquello de jinete y caña son contagio moro. Él se refería a que copiábamos el traje morisco, no que los moros con el Corán hubieran inventado esto. Restitúyanse justas y torneos y hagan paces las capas con el toro. Pasadnos voz de juegos y trofeos, que solo el grande rey y buen privado pueden ejecutar estos deseos. Antes, en las partidas del rey don Alfonso el Sabio, había sido derivado a este espectáculo y tratado este espectáculo multitudinario. Cuerdamente deben los perlados praelatos traer sus haciendas como homes de quien a tomar de otros ejemplos, así como de Zuzo es dicho, et por ende no deben ir a los trebejos, así como lanzar o bofordar el bordo, era una lanza corta con la que atacaban los toros, o lidiar toros y otras fieras bravas, ni ir a ver a los que lidian. No era por los toros, era por las broncas que solían liarse con el alcohol y otras tonterías. Las fuentes son muy parcas para el siglo XV. Argote de Molina, heraldista y genealogista español, llamaba montería de toros el cazar a los toros a estos actos. Una crónica del siglo XV, los hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, refleja estas costumbres muy extendidas en el pueblo cristiano y castellano. La cita siguiente, extraída del isotexto, incluye la descripción de un quite durante una fiesta que el condestable celebra con su séquito en la jiennense plaza de San Juan en 1461.
Su precisa descripción demuestra que los caballeros que actuaban conocían perfectamente el oficio, y después que a ellos y toda la gente de otras mesas hubieron comido, danzado y cantado, llegada la tarde, el dicho señor condestable Cabalbot y todos los otros con él, fue a la plaza de San Juan, donde mandó correr 5 o 6 toros. Y como uno de ellos tomase en los cuernos un hombre, debajo del mirador donde estaba, con muy buena discreción y presteza le socorrió, echando en los cuernos del toro un cojín de brocado que debajo de los codos tenía, y el toro, por tomar el cojín, aflojó al hombre y así fuyó y escapó con la vida. En aquellos tiempos quedó constancia en nuestra literatura de uno de los fastos con don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Era un escritor mexicano afincado en España y con dinero, es decir, no era español, era corcovado, tenía una de estas jorobas que lo mismo iba por delante que por detrás, era bajito, tenía dinero, tenía toda la papeleta para ser pasado por las armas de la sátira más horrible. Él canta el juego de toros y cañas celebrado en Madrid en agosto de 1623, que perdura como elogio descriptivo a la fiesta de la majestad que el rey Felipe IV hizo por su persona en Madrid el 21 de agosto del 23 a la celebración de los conciertos entre el serenísimo Carlos Estuardo, príncipe de Inglaterra, y la serenísima María de Austria, infanta de Castilla. Olivares mató 2 secretarios de cansancio en estos fastos, a pesar de trabajar el año. El licenciado don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza cantaba esto: así nos llega la fiesta, aún no la planta se ocultó postrera, aún no el encomio sucedió a la gloria, cuando el bicorne, la mugiente fiera, hurta el pasado fausto a la memoria. De fugitiva discurrió ligera, previniendo su instinto que a la historia de tan dichosa unión no de la mano, solo una letra de licor humano. Aquí el águila regia, aquí el segundo de Austria León, de España aquí el adelante, para mostrarse el nuevo oriente al mundo, que su esplendor lo priva, fulminante, bien de la noche al centro más profundo y más alta región, que tan radiante lució de estrellas que la idolatría le dio holocausto en el altar del día. A lo que este tono es bastante más largo, contestarían Góngora y los demás. Góngora, por ejemplo, ya de las fiestas reales, sastre y no poeta sea, si a octavas como a libreas introduces oficiales, de ajenas plumas te vales, corneja desmentirás, la de adelante va atrás, gémina concha tuviste, galápago siempre fuiste y galápago serás. Lope, pedirme en tal relación parecer cosa excusada, porque a mí todo me agrada si no es don Juan de Alarcón. Versos de tírala son, y así no hay que hacer espanto, si son cantones o cantos, que es también cosa cruel ponerle la culpa a él de la que la tienen tantos. Pero el peor es que ve tanto de Córcova atrás y adelante Alarcón tienes, que sabes por demás si es que te corco vienes o es que te corco vas. No era voz, el gran, pero seguirían otros poetas como los de Aragón, ¿no? Con los dineros de Sea. Sea es el duque de Lerma, el ducado de Lerma, el duque de Sea, y los rasnidos de Halcón. Cantó don Juan Ruiz de Alarcón las cañas de cruel pelea, y fue cantadura fea, bien claro nos ha enseñado temer, pues lo ha embolsado, y al canto tan mal se alinea cual una becerra piña hasta el pico corcovado. O sea, lo de la córcova es que lo debía de traer por la calle de la amargura. Claro que otro poeta
Castillo Solórzano no se quedaría la zaga. El poema que a Alarcón le ha costado tan barato es parecido retrato de su talle y su facción. Belmonte y Pantaleón son jibas del Agien B. Mezcua y Don Diego los pies, la cabeza aunque fea, y el dinero del desea, que alma de todos es. Cargado con paz. Góngora va a dejarnos un reflejo de la fiesta cuando le hace un soneto de lo suyo, totalmente barroco, al Marqués de la Velada herido por un toro. Con razón, gloria excelsa de Velada, te admira Europa y tanto que celoso, su robador mentido pisa el coso, pierde este día forma no alterada. Buscó tu fresco, la vara, y extinguió tu espada, en su sangre su espíritu fogoso, si de tus venas ya lo generoso, poca arena dejó calificada. Lloró su muerte el sol, y del segundo, lunado signo, su esplendor vistiendo, a la satisfacción se disponía, cuando el monarca de este y de aquel mundo, dejarte mando el circo previniendo, no acabes dos planetas en un día. Al rey Felipe IV le llamaban el rey planeta. El Góngora consta en un documento que el célebre poeta, en el cual consta que el célebre poeta cordobés racionero de la iglesia catedral de Córdoba, don Luis de Góngora y Ergote, era aficionado a los toros. Dice el documento: en las postrimerías del siglo XVI, allá por los años de 1589, el venerable obispo cordobés don Francisco Pacheco de Córdoba hizo la santa visita a la iglesia mayor y a su cabildo, del cual formaba parte como racionero el eminente poeta don Luis de Góngora y Ergote, que en la sazón contaba 27 años de edad. Era el ilustre prelado, varón inteligentísimo, de reconocido celo y destreza moral, que no podía consentir el más leve descuido en la conducta privada. Era un taur, tenía una casa de juego. Esto sería más tarde, no pega con esto que estoy leyendo, ¿no? Y ejercía con una la disciplina canónica, como puede verse en el expediente de su santa visita, que se conserva en la Biblioteca Episcopal de Córdoba, en el estante 22. En un volumen manuscrito, en folio, encuadernado con tapas de pergamino, donde aparecen todas las declaraciones y la presencia del obispo, y bajo secreto prestaron cada uno de los capitulares, respondiendo a la rigurosa inquisitiva que abarcaba 34 preguntas, no las voy a leer todas, claro, referente a la conducta oficial y privada que aguardaba. Entre las tales figura que iba a haber corridas de toros a la plaza de la Corredera, por lo cual fue condenado por el señor obispo en 4 ducados de su estipendio para obras pías. Pagó cara la afición. Don Luis de Góngora declararía que después de lo susodicho en Córdoba 13 de septiembre de 1508, su señoría, prosiguiendo su visita, mandó parecer a don Luis de Góngora, racionero de la dicha santa iglesia, y habiendo jurado en forma de derecho y siendo preguntado en el interrogatorio, dijo que este confesante ha visto 3 o 4 veces los toros, y que también los vieron don Pedro de Valenzuela, don Fernando de Obregón, doctor de Morales, Alvarado, el prior y Juan Pérez Moedán. O sea, que los que fueron con él quedaron en evidencia para otros 4 talegos de muerte. Felipe IV, el rey planeta, mató un toro con arcabuz, como dijimos antes. Olivares, su primer ministro, para todos alanceemos de verdad, y Quevedo, como no, en sus crónicas jocosas del viaje del rey a las Andalucías, dejó constancia y sal, aunque llegara al sarcasmo, que es morder sacando sangre, ¿verdad, profesor Hernández? Que es morder sacando sangre, con lo que ocurrió con esa galera, esas carrozas que las tomó como naves con una tormenta que acaeció en Despeñaperro.
Diego de los... El erudito español don José Bonifaz Ibarra, en su obra Víctimas de la Fiesta, nos deja alguna que otra luctuosa muerte en aquellos tiempos. Diego de los Ríos fue un aristócrata que construyera a su cargo una plaza de toros en Córdoba durante el tercio del siglo XVI, la que no llegó a inaugurarse, quien falleció por aquellos años como resulta de una cornada. Juan José Saldívar Ortega, en Víctimas del Toreo, nos llevará al apartado de picadores a don Juan de Velasco, caballero rejoneador, que falleció en 1697 por asta de toro, tal vez por quedar al descubierto de una caída durante su trabajo de colocar rejones. Ya no estaba alanceando, estaba rejoneando, ya era un profesional de los que comentaba Moantequero. Y Cervantes, ¿qué hace Cervantes con esta fiesta y estas calendas? Que el año que viene muere y este año tenemos el 15. El vínculo de Cervantes con los toros se advierte en bastantes pasajes. Queda claro que dio fiestas de toros y capea que él nos retrata en sus escritos. De hecho, no pudo afirmar ni afirmó que le gustase la fiesta. Quizá cuando encaja tan perfectamente el léxico taurino en los diversos conceptos, lo hace solo por curiosidad o tomando frases coloquiales que había oído. Resulta sintomático hallar en sus obras dichos populares como bramar de un toro o verse en los cuernos del toro, y junto al testimonio de las usanzas taurinas de la época es detectable la fina burla que hace en el Quijote. En la segunda parte del Quijote, un pasaje del capítulo 17 expresa la separación social existente en la práctica del toreo. Mientras los caballeros torean a caballo, el pueblo lo hace a pie y de forma tumultuosa. En ese sentido, Don Quijote le dice a don Diego Martín de Miranda: bien parece un gallardo caballero a los ojos de su rey en la mitad de una gran plaza dar una lanzada con felices sucesos a un bravo toro. La expresión ciertos son los toros figura en la siguiente cita, procedente de la primera parte del Quijote en el capítulo 35. Con ella, según indica la Academia, se afirma la certeza de una cosa por lo regular desagradable que se temía o se había anunciado. No lo dije yo, dijo oyendo esto Sancho, si que no estaba yo borracho. Mirad si tiene puesto ya en sal mi amo al gigante. Ciertos son los toros, mi condado está de moda. En la segunda parte, capítulo 14, incluye Cervantes un refrán con ligeras variaciones que todavía está en uso. Antes creo, Sancho, dijo Don Quijote, que te quieres encaramar y subir en andamio por ver sin peligro los toros. Un conocido pasaje de la segunda parte, en el capítulo 58, alude a la conducción del ganado bravo. Llegó el tropel de los lanceros y uno de ellos, que venía más adelante, a grandes voces comenzó a decir a Don Quijote: apártate, hombre del diablo, del camino, que te harán pedazos los toros. Ea, canalla, respondió Don Quijote, para mí no hay toros que valgan, aunque sean los más bravos que cría el jarama en sus riberas. No tuvo lugar de responder el barquero, ni Don Quijote la tuvo de descuidarse, aunque quisiera, y así el tropel de bravo y de manso le pasó por encima, dando uno de los capítulos esenciales del Quijote, de los que conocemos. Pasaron por encima de Don Quijote y de Sancho pobres. Por lo que concierne al léxico donde Bravo hace referencia al toro corrido, disponemos de unos versos del Cervantino Viaje al Parnaso, otro que al parecer de argentería, de nácar, de cristal, de perlas de oro, sus infinitos versos componía. Me dijo bravo cual corrido toro, no sé yo para que nadie me puso en lista como un bárbaro de coro. Como Cervantes,
También Lope de Vega permanece atento al lenguaje hablado y a los dichos populares y emplea el léxico taurino en varias de sus obras. Por ejemplo, en el sainete Querer más y sufrir menos, una comedia cuya autoría se le atribuye. Leonor, celos pide y celos tiene don Diego, celos tengo, celos pido. ¿De quién, don Diego? ¿De quién? Premiado y favorecido para pedirme un listón me sacó siendo mi amigo al campo donde me hallé, ni enojado ni corrido. ¿No has visto un toro en el coso que acosado y combatido, del que se burla con tretas, del que le irrita con silbos, del que le ofende el hierro, del que se ultraja con gritos, del que roto y destrozado entre sus golpes se ha visto en los brazos de la muerte y apenas restituido? A la busca y al aliento buscan segundo peligro. Es indudable que los versos suenan a Lope, y bueno, se nos podemos dejar atribuir. Otro ejemplo, es El toreador de Calderón, otra obra donde Calderón, que es posterior, llega a convivir después de muerto Quevedo y Cervantes, lleva en El toreador con ese título una obra a la práctica. Otro ejemplo es el viaje de Felipe IV en 1624, en esa comitiva que iba camino de Andalucía, donde se atajaron los coches, el rodeo que tuvieron que dar para vadear el Guadalimar o la parada en Andújar con la crecida del río Guadalquivir. A vuelta de la Baja Andalucía, la comitiva real se dirigió a Granada y volvió a cruzar el reino de Jaén desde aquella ciudad. El corregidor encargó al aposentador mayor doctor don Juan de Quiñones aderezar los caminos de Granada y Baeza que atravesaría el rey, y estaban en muy mal estado. La carroza, un almirante que era fuera del almirante de Castilla, que era un cargo, pero que nunca había estado en un barco ni en la marina, ni nada, era un cargo solamente pensionado, ¿no? En este camino habilitaron 4 ventorrillos para dar refresco a litereros, cocheros y mozos de mula. Es curioso que uno de los que llevaba esto se llamaba Francisco de Lira, como el dueño de la Carbonería, ese bar que hay en Sevilla, que tiene una fuerza importantísima en el descubrimiento de obras literarias todavía. En Tembleque recibió aquel concejo a su majestad con una fiesta de toros. Ha dicho Alarife Cerrejón, valentísimos toreadores de riesgo y algún acertado. Esto es Quevedo. Bonifaz lo miraba y de nada se dolía. Tuvieron fuegos a propósito y bien ejecutados. Mató su majestad de un arcabuzazo un toro que no pudieron desjarretar. Y apareciéndosenos en la mesa del almirante, Bonifaz, caballerizo de los chistes del rey y guadaña de su guisado. Al día siguiente fuimos a Madrilejo, donde Bonifaz nos apareció entre los platos y las tazas diciendo: yo soy Bonifacio que todas las cosas masco. Está muy alborotada esta ciudad con la buena nueva que han dado de que el rey nuestro señor se ha de dar con muchos años, y dicen que así lo ha hecho don Francisco Zapatilla, que no se ha de dejar mentir por nada. Y así va Quevedo narrando hasta que dice Alforjilla, que es graduado en ambos derechos, en la espada y en la pluma. En fin, es un verso de Garcilaso o un Adonis como Morobelli. Don Francisco de Morobelli o Morobelli viene en una putería tal, de alquiler con Dale Perico, Cochero y Juan de Araña, al estribo Mendoza el Negro, en duda, un mulato de contado. Y ahí se pierde el texto. Entonces, me voy un poco atrás brevemente a Hernando de Santiago en la alabanza de San Bartolomé, cuando dice: suele suceder que un toro bravo sale a la plaza, rostro y cerviguillo ancho y negro, con su aspecto, furia y bramidos, obliga a que todos se pongan en cobro, y que cuando están llenos los tablados y suele el cozo, sale un hombre que solo con su capa en la mano le silba y le provoca y le incita. Todos le dan lástima y le tienen por muerto, y aunque le den voces, de nada se turba. Antes, severo, entero y
y reposado, si el toro no le quiere, él se le llega, y cuando le arremete, cerrando los ojos a dar la cornada, deja la capa en los cuernos, húrtale el cuerpo y parte a la carrera a un puesto seguro, donde le echó el ojo. Embrávese el toro con la capa, písala y rómpela, y los que de lejos lo miran piensan que mató al hombre, pero el otro vivo se está riendo y holgando en paz. Pedro Fernández de Andrada, en su libro de la jineta en España, habla ya de los trastos que utilizan, los trebejos que se utilizan en la plaza, y ya los tilda como los trastos de matar. Fray Damián de Vegas, en su libro Poesías Cristianas, Toledo, Pedro Rodríguez, 1590, dice: oh bárbaros inhumanos, que pueden con gusto estar viendo a Morcar de Morueco, a Morcar golpear con las astas del toro, que viendo a Morcar y matar los toros a sus hermanos con riesgos dignos de lloro, de al infierno condenarse, muriendo sin confesarse entre los cuernos del toro. Góngora también le hace a don Gaspar de Espeleta, que derribó toda una fiesta, ya empieza de nuevo a variar con la sátira. Cantemos a la jineta y lloremos a la vida la vergonzosa caída de don Gaspar de Espeleta, que si fuera yo poeta, que gastara de papel en decir cositas de él, dijera lo menos yo que el majadero cayó porque cayecen en él, dijera del caballero, visto su caudal y traza, que ha entrado poco en la plaza y menos su despensero. Era muy delgado, que si cayera en enero quedara con Saulo honrado, aunque el apóstol sagrado, cuando Dios lo hizo fiel, cayó de alumbrado, y él cayó por ser deslumbrado. En 1648, en Madrid, don Gabriel Bocángel Monfueta canta también una fiesta que se celebraron en el Buen Retiro. Quevedo se lo cantaría ahí al duque de Maqueda, y dice: a la fiesta de toro y caña en el Buen Retiro, en día grande y nieve, llueven calladas aguas en vellones, blancas las nubes, pasa el día, mas no sin majestad en sombra fría, y mira el sol que esconde en los balcones. No admiten el invierno corazones, asistidos de ardiente valentía, que influye la española monarquía, fuerza igualmente en toros y rejones. El blasón de jarama humedecida y ardiendo la ancha frente en torva saña, en sangre vierte la purpúrea vida. Era muy exagerado. Y lisonjera al grande rey de España, la tempestad en nieve oscurecida, aplaudió el brazo, el fresno y a la caña. El soneto burlesco que había dedicado el Villamediana en su momento, y los otros versos, las coplillas satíricas que hemos oído al principio, también tenía a un torero humilde que le recibió una cornada fortísima, era Manuel Sánchez de Monleón, y dejó escrito: compañeros, yo me muero, amigos, estoy muy malo, 3 pañuelos tengo dentro y este que meto son 4. Qué valores, agonizando y autocurándose. Esto es una cosa increíble, porque empiezan a ser también un poco, llamemos a cuarto milenio. Diego de Toledo nació en 1573 y murió el 20 de mayo, en este mes, de 1593. Fue hijo de Ganancia, es decir, bastardo, de Diego Álvarez de Toledo, quinto conde de Lerín, y de una desconocida, que posiblemente fuera de Nola Alcurnia. Murió en Alba, desgraciadamente, de un encuentro con un toro en las bodas del duque, su medio hermano, Antonio Álvarez de Toledo, quinto duque de Alba. La primera referencia histórica de un percance en un ojo se originó a la suerte tan atroz como la sufrida por el hermano del duque de Alba, don Diego de Toledo. Quiso este salir a rejonear unos toros
en las fiestas que hubo en ocasión de la boda de su hermano. Le avisaron que no lo hiciese. El desenlace de su empeño también se lo debemos al cronista Zapata, y se trajeron aquella mañana por las calles un toro ensogado que se entró por la casa de Alba en el aposento de don Diego, topeteó 100 veces con la cama de don Diego, hizo pedazos los colchones, sácale el cuerpo lana y sale en los cuernos con las 2 almohadas. O sea, que te entre un toro en el dormitorio, yo creo que es para no torear, ¿no? Otro día va don Diego a oír misa. Híncase de rodillas ante el altar, húndese a la tierra y húndese él con ella, que tuvieron que sacarle de abajo. Otro día traen un muy buen caballo del duque de Alba, su hermano. Puesto ante él comienza el caballo a corcovear y cáesele muerto delante. Esas señales son las que le dicen que no sabe. Con un garrochón sale para el toro el hierro en la frente, que no acertó a descogotarle, y el cuento del garrochón, al recibir el impulso, entróle por el ojo y sacóle los sesos por la parte de atrás. Estaba cantado. Pero yo no quiero quedarme tanto en ese tiempo, tampoco, y me gustaría huir para terminar prestamente ya con una cosa muy similar que ocurre en los tiempos de Joselito el Gallo. Enrique Berenguer Blanquet, un banderillero merengue de aquella, el 16 de mayo de 1920 le dijo a José, a la hora de hacer el paseillo en Talavera, muy nervioso, le dijo a su compañero de cuadrilla, Enrique el Almendro, primo hermano de Joselito, que percibía un fuerte olor a cera. El olor a cera es la cera de los muertos con el ataúd. El tío era más gitano, como se suele decir en Andalucía, que nadie. Y a medida que avanzaba la línea, aquel olor decía que se hacía más fuerte. Al llegar el quinto toro, Bailaor mataba a José. 2 años después, en mayo de 1922, Blanquet formaba parte de la cuadrilla de Manuel Granero Valls, que toreaba en Madrid. Camino de la plaza, al diestro ordenó parar el coche de caballo y entró en una tienda de un fotógrafo para hacerse una fotografía vestido de luces. Blanquet le comentó a su compañero de cuadrilla, el Mella, que olía mucho a cera y que estaba asustado. Es más, le comentó al matador, te acabas de hacer la última foto de tu vida, siendo duramente recriminado por el mal fario que comentaba. Aquella tarde, Manuel Granero recibía una de las más terroríficas cornadas de la historia de la tauromaquia española a manos del toro Pocapena de Veragua. De este momento, Blanquet, horrorizado por este extraño don que desconocía su procedencia y para no sufrir más ni hacer más a su compañero, abandonó el mundo de los toros dedicándose a otras actividades. Era una manera de no ir por ahí con una fama de gafe que se mataba, ¿no? Así llegamos al 15 de agosto de 1926 en una corrida de toros en la maestranza festividad de la Virgen de los Reyes, donde Ignacio Sánchez Mejía toreaba, incluyendo de nuevo su cuadrilla Blanquet, al que logra convencer para que vuelva a los ruedos a pesar de los extraños poderes. Sánchez Mejía era cuñado de Joselito el Gallo y empieza a oler a cera y le dice a Sánchez Mejía, tú serás el próximo. La corrida finaliza con normalidad. Todos se burlan del mal augurio. Al subirse al tren en dirección al próximo compromiso taurino, Blanquet cae muerto, lo que hace detener el tren y llevarlo urgentemente a un hospital de Sevilla donde ingresa cadáver. Había profetizado su propia muerte y la de Ignacio Sánchez Mejía en el ruedo 6 años después. Esto, cuarto milenio, y a tocar como lo del duque de Alba, ¿no? Con este que muere con el papirotazo. Pero yo quiero acabar con un homenaje a mi querido don Juan García Cubillena, porque don Juan García Cubillena fue la persona
que cuando yo ahora no soy nada, bueno, cuando era menos que nada, me dio la primera conferencia en esta santa ciudad, primera conferencia de toros. Y yo le dediqué en aquel tiempo, no ya la conferencia, sino un poema a Rafael Ortega. Y le quiero terminar la conferencia y la intervención con estos versos de Juan. El primero se intitula Linares y dice: plaza perdida Ávila de historia, pueblo andaluz que ignora su leyenda, una feria, un cartel, la vieja ofrenda de una cuadrilla, de una mantilla con clavel y gloria. En la arena la tarde es transitoria, el ruedo un todo que no tiene senda, la muerte tiene allí quien la comprenda, puntillas, toque y hasta giratorias. Una corrida más con 3 toreros, 5 toros sin nombre y 1 islero que muere sin saber lo que ha matado. La muerte, como el alma, es intimista, renace un mito de lo derribado. La seca España, tan taxidermista. Muchas gracias. Entre el haber de mis ignorancias, que suma muchísima, se encuentra todo lo relacionado con la tauromaquia. Nunca me dio por ahí. Sin embargo, lo que los antiguos periodistas de los toros, que llamaban el planeta de los toros, ya no se utiliza esa frase, el planeta de los toros, siempre me llamó la atención. Y me llamó la atención sobre todo porque me atraía muchísimo el léxico que se empleaba en la terminología del mundo del toro. Eso de esas metáforas de catafalco y oro, Sí. purísima y oro, y otros términos que se emplean en el mundo de los toros, siempre me han gustado muchísimo. Y bueno, esta tarde don Rafael Duarte nos ha aproximado, sobre todo a los que no estamos inmersos en ese mundo, ni siquiera nos hemos acercado a él, a cosas muy interesantes, una anécdota muy curiosa, que nos han ilustrado a todos y que imagino habrá gustado a los que aquí que sí entienden de tauromaquia, entienden del toro, ese mundo tan heterogéneo, tan complejo, y que él domina también hasta el extremo de que incluso, por si ustedes no lo saben, él ha hecho el paseillo, me parece que en 2 ocasiones, vestido de corto. Ha hecho el paseillo vestido de corto en 2 ocasiones. Muchas gracias y enhorabuena por la conferencia. Y muy bien. El próximo acto de la academia, en este caso, será una sesión de junta extraordinaria, pública y solemne, para que un nuevo académico correspondiente tome posesión de su plaza. El discurso de toma de posesión lleva por título La institución de libre enseñanza y su entorno sociopolítico. Lo pronunciará el recipiendario, en este caso, don Miguel Fernández Crom. Será el martes a las 7:30 de la tarde. Gracias al excelentísimo señor don Fernando Querol, ayudante del jefe del Arsenal de la Barraca, a los mandos y autoridades militares que nos acompañan y a todos ustedes. Queda clausurado el acto. Muchas gracias.